Don José. Fernando, aquí tengo los números. Ahí están. A diferencia que los que hablan de memoria sin llevar números, yo trabajo con hechos. La ciencia se trabaja con hechos. Así es. Facts. En inglés lo decía ¿ah? El manco de Lepanto, El manco de Lepanto. que hablaba inglés, no se engañen. Bien, aquí vamos a prender la primera lámina. Ayer el MINSA nos informó un poco tarde que el total de casos positivos era de 177.719. Nuestra proyección polinómica, adivine cuánto estaba en 171. Es decir, que nos está dejando la polinómica, estamos el R cuadrado, que es el R de la curva exponencial, nos está indicando, está en punto 57, Fernando. Sí. Nos está indicando que vamos al alza. Con una positividad ayer de 18,3, 1.812 casos. Hubo un total de 9.498, la positividad del día 19,1, la positividad global de 8,3%. Observe la curva. Ahí está expresado en la polinómica de sexto grado y vamos a presentarle después la exponencial. Allí con un nivel de certeza yo puedo decir, con un determinado nivel de certeza estadística, que esta curva seguirá creciendo y que nos puede llevar a un nivel de crecimiento exponencial y ahí vamos a estar en problemas. Esta es la curva. La tasa de letalidad para este periodo es de 1.80. Ayer decía el doctor Nieto, mire doctor, ayer lo escuché usted con detenimiento y no tengo el placer de conocerle personalmente, pero al escucharlo a usted me di cuenta de que usted estaba más interesado en estar probando una tesis suya personal de algo que le preocupa, pero no estaba en la ciencia. En primer lugar, la tasa de letalidad no es una ilusión epidemiológica. Ese es un atrevimiento suyo hacia los epidemiólogos del mundo en general. Es uno de los tantos indicadores que los epidemiólogos utilizan. ¿Para qué sirve la tasa de letalidad? A ver, doctor. La tasa de letalidad global de Panamá es de 1.80. Le pregunto, ¿sabe usted cuál es la tasa de letalidad de las personas mayores de 60 años de Panamá? 10%. La tasa de letalidad es de 5.58, doctor. Entonces, ¿qué nos está indicando esto, doctor? Que va aumentando cada 10 años hasta llegar a los 80 años. Sí, ¿qué nos está indicando esta tasa de letalidad? Que dice usted que es una ilusión epidemiológica. Yo creo que usted o no conoce epidemiología o no sabe estadística. Nos está indicando que a pesar de que la tasa global es baja comparada con el resto del mundo y que este virus en particular tiene una baja tasa de letalidad, cuando lo llevamos a otros grupos etarios en este país, se quintuplica la tasa. Eso nos sirve a nosotros, a los epidemiólogos, para determinar dos cosas. Uno, la contaminación es más grande en jóvenes, pero es más letal en viejos. Además que el señor Nieto no ve pacientes. Pero nunca se le vuelva a ocurrir decir en público que esto es una ilusión epidemiológica porque demuestra su nivel de desconocimiento. Y yo lo mandaría a una escuela secundaria seria. Porque usted está diciendo una cosa que es una aberración. ¿Y por qué es importante la tasa de letalidad? Usted compara la tasa de letalidad del virus como el antivirus y la tasa de letalidad de este virus, coronavirus. La tasa de letalidad del antivirus es muy alta. Y nosotros tuvimos aquí una epidemia de antivirus, usted recordará, quizás usted es muy joven, bajo la dirección del doctor Terán. Y nuestros epidemiólogos diseñaron una estrategia como en este caso, que fue diseñada correctamente, allá y ahora. Entonces, creo que usted o no conoce bien esto, o no se ilustra bien. Y es mejor que no diga cosas para confundir al país, que lo que menos necesitamos es confusión en este momento. Fíjese para las tantas cosas que sirven en epidemiología la tasa de letalidad. Compare la tasa de letalidad de nosotros con la de México. Y por eso se usa. La tasa de letalidad, recuerde, estimados televidentes y doctor, es los muertos entre los casos. A mayor sea el denominador, porque el denominador es variable. Contrario a la tasa de mortalidad, doctor, yo no sé si usted sabe, como la población total de Panamá es la que es,
susceptible, es la población susceptible al virus. Entonces la tasa de mortalidad tiene como un denominador fijo, contrario a la letalidad que tiene un denominador móvil en función de la velocidad que yo voy encontrando. No sé si es muy difícil hacer eso. Cualquier estudiante de estadística o de matemática o ingeniero le puede explicar esto. Entonces nosotros usamos curvas epidemiológicas para esto. Fíjense, si me presta la siguiente curva, ahí está. ¿Por qué nosotros hacemos esto, doctor Nieto? Desde el punto de vista, yo le pongo esas gráficas sin ponerle la curva polinomial, ¿usted qué diría? No tendría ninguna conclusión. Entonces, los epidemiólogos utilizan modelos y análisis estadísticos para poder tener idea de las tendencias. No es lo que pasa en un día, una semana, lo que determina la conducta o lo que voy a llamar la dinámica de un determinado patógeno, en este caso el virus COVID-19, que produce la enfermedad COVID-19, porque el virus es SARS-CoV-2, el nombre del virus. Entonces, fíjese usted esta curva que pone los casos en camas, en la parte superior, y abajo los unidades de cuidados intensivos. Hace unas semanas, esta curva estaba indicando que nosotros íbamos a la baja en manejo de camas, y precisamente ese esfuerzo epidemiológico que se hizo logró llevar hasta los últimos. Ahora estamos en una fase de mayor reproducción efectiva del virus. Y usted debe saber que la reproducción efectiva del virus es una curva que los epidemiólogos han diseñado. Parece una ecuación relativamente simple, pero en su complejidad ella lleva todo lo que es el cálculo diferencial, doctor, que es el cálculo que yo utilizan todos los que saben de matemáticas para determinar el cambio de una variable en forma continua. Entonces, esta variable continua me está indicando la polinomial del sexto grado ahora que vamos al alza en el uso de gamas en forma significativa. Bien, páseme la otra lámina para darle una explicación más detallada al doctor este. A ver, doctor, usted que dice, aquí está la mortalidad. Y fíjese, doctor, que si algo es, la ciencia tiene su belleza. Es que la ciencia tiene su belleza en la duda, pero en la duda razonable, la duda científica. Yo no sé si usted conoce la teoría de relatividad de Einstein. Cuando Einstein diseñó su teoría de relatividad allá por el año de 1905, siendo un joven de 26 años. No tenía forma de probarla. Eso va a probar más tarde. Pero él diseña esto a través de sus conocimientos matemáticos, físicos, con un determinado nivel de dudas de qué es lo que tienen que hacer. Entonces usted está poniendo dudas sobre tratamiento. Ahora le hablo sobre esto. Observe esta curva que le estoy presentando ahí. Fíjese el lomo que se levantó en julio cuando había 41 muertos. Ahora hágase la siguiente pregunta, que es la duda que usted debe tener en su cabeza. ¿A qué se debió esa caída? No estoy hablando ahora de la tasa de letalidad, doctor, que eso es otra cosa. La tasa de mortalidad es otra cosa. La tasa de mortalidad de los muertos por el total de la población afectada. Pero fíjese usted los muertos ahora aquí, por día. Fíjese en julio y después se va a producir, no sé, una caída. Entonces uno tiene que preguntarse, científicamente, ¿a qué se debió esa caída? ¿Qué hicieron de diferente los médicos intensivistas y los médicos, ¿cómo se llaman los otros médicos, Fernando? Los intensivistas. Internistas. Y los internistas y los médicos que manejan toda la farmacología. ¿Qué hicieron? Los que están en el frente de batalla. Los que están en la guerra. ¿Qué hicieron para hacer esta bajada? Y esto no es una curva inventada por nosotros. Usted puede tomar esto y si sabe algo de matemática, esta es una curva polinómica y si usted no la sabe, usted me dice y yo le mando la fórmula cómo se calcula. Y si no, usted métase a OPS y ahí están todos, incluso cómo se calcula el RT. Y fíjese la curva esta. En el lomo superior de julio 24, usted estaba viendo, había 41 muertos. ¿Se acuerda de aquel día famoso? Y entonces comenzó a bajar la curva de forma sistemática. Claro, y al haber más casos ahora, existe una probabilidad además de que se va a morir más gente. Pero nosotros hemos logrado, en materia de control, en nuestros
cuidados intensivos y en nuestras camas, hemos logrado disminuir. Y ahora miren la dinámica del virus en cada una de sus etapas. ¿Y por qué está subiendo ahora? Porque está subiendo todo. Entonces uno tiene que preguntarse, doctor, ¿usted puede o no estar de acuerdo? Dígame qué medicamento ahora nos genera dudas sobre su uso. Dígame cuál. Yo no voy a entrar a discutir con usted, porque no sé si usted lo sabe. Pero si yo quisiera tener un conocimiento de esto, yo le preguntara a los jóvenes doctores que están, jóvenes o viejos doctores que están en materia de los hospitales, el que está en la guerra, el que está bregando con el paciente. Ningún médico quiere que nadie se le muera. ¿Qué hicieron ellos diferente a lo que está en julio? Entonces, cuando usted tenga una respuesta a eso, la mía es que hubo una mejora en el conocimiento farmacológico de cómo bregar con la enfermedad sin tener la cura todavía. El tratamiento temprano que mañana, por cierto, el Comité de Home Security del Senado de los Estados Unidos va a tener médicos tratantes del COVID para hacer un análisis del tratamiento temprano de esta enfermedad. Y fíjese, la otra curva, pásame la última, Navi, que es la positividad. Yo creo que usted no es epidemiólogo. Y creo que, es pediatra. Creo que no es epidemiólogo y creo que no sabe mucho de matemáticas. Pero fíjese lo que nos debe preocupar a nosotros, la positividad. ¿No? Y entonces usted en forma alarmista diría yo, no alarmista, utiliza el criterio de que, bueno, hay muchas dudas sobre estudios yo no conozco, y le habla a alguien que ha estudiado ciencia a niveles probablemente más altos que usted. Yo no conozco nada en el mundo que genere más dudas razonables que la ciencia. Esa es su belleza. Entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar a nosotros los panameños? Que a pesar de que habíamos tenido toda una estrategia de control del virus, porque yo no veo que usted entienda la dinámica de este virus, no la entiende, y porque la veo que no la entiende, porque argumenta técnicamente cosas que no son ciertas. Al no entender usted el índice, la tasa de letalidad, me indica a mí que alguien le tiene que dar una clase de epidemiología. Urgente. Fíjese lo siguiente. En el marco de esta dinámica de este virus, él ha pasado por diferentes etapas. Entonces, lo que yo sabía del principio a lo que yo sé ahora, me lleva a hacer ajustes tácticos y algunas veces estratégicos. Cada vez que yo hago una apertura en un virus que no tiene vacuna ni cura, yo voy a producir un rebrote. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Estamos hablando de procesos biológicos. Las curvas me están indicando eso a mí. Entonces, las curvas también me están indicando que ha habido una mejoría, a pesar del volumen, ha habido una mejoría en el manejo de la mortalidad que ha venido a la baja. Algo ha pasado. Pregúntese qué ha pasado. Pero usted dijo algo ayer que me llamó más la atención todavía. Cuando usted dijo que comparando las cifras de las enfermedades y mortalidades del año 19, yo le digo a usted y le digo a nuestra audiencia categóricamente, la Contraloría General de la República no ha emitido las estadísticas con respecto a salud del año 19. ¿De dónde saca usted las cifras? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comparamos la del 18 con la del 20. Con la del 20. Pero no podemos decir cómo se comporta los primeros 10 meses del año 20 con respecto al 19 porque no tenemos las cifras. Le doy un dato. ¿Cuántos muertos hay por COVID en el mundo? 1.600.000. ¿Sabe cuántos muertos hay asociados al tabaco en el mundo? Más de 8 millones. Ni en el mundo el COVID ha superado una causa de enfermedad. Pero el COVID tiene una característica que usted quizás no conozca, que sí lo deben conocer nuestros médicos que tratan esto. Claro. Es que a pesar de que él no solamente se trata de salvar la vida, sino se trata de saber cuáles son las secuencias de este virus deja en el cuerpo. Se trata de saber cómo el sistema inmunológico nuestro responde, bien sea al virus activados, a los adenovirus, cómo nosotros en el modelo genético de este virus podemos hacer que nuestro cuerpo actúe. Acuérdese que el cuerpo humano es
simple y sencillamente reacciones de oxidación, oxidación y oxidación de todos los procesos biológicos. Eso es lo que es. Entonces, este sistema molecular de este virus simple tiene que nosotros fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces yo le recomiendo lo siguiente. Si usted va a usar una cifra, estudie la cifra. Es su deber. Si usted está en contra de un tratamiento, ese es su derecho. Si usted es un médico que trabaja en el sistema público de salud pública, usted tiene su mecanismo donde hacerlo. Si usted trabaja para alguna farmacéutica, yo le puedo advertir que mi experiencia profesional de bregar con las farmacéuticas están para hacer negocios. Yo no conozco ninguna, además, son las que más billete han hecho en esta pandemia, igual que las empresas de alta tecnología, las que más billete han hecho y que las que más intereses tienen. Entonces, pero al final del día, ¿qué nos interesa a nosotros? Es el nivel de éxito que nuestros sistemas tengan. Entonces yo le quiero resumir lo siguiente. A pesar de sus dudas, y yo cuando tengo dudas de alguien, y yo le quito si yo le sé entender el perjuicio, puedo usar la información. Usted está prejuiciado con la información que nos dio ayer. Pero el peligro que tiene usted es que usted es una voz casi autorizada. No autorizada. Casi autorizada, porque usted no está autorizada. Porque solamente yo, que no soy médico, pero que sí tengo una sólida formación matemática y biológica, al escucharlo usted, me dio lo mismo que siento cuando yo veo a Trump decir que no hay que usar máscaras, que el virus se acabó, que está a la vuelta de la esquina, que el índice que la tasa de letalidad es una ilusión epidemiológica. Señor, doctor, la próxima vez que usted vaya a los medios de comunicación, prepárese. Usted le está hablando a un pueblo que está sufriendo. Miles de panameños han muerto. No se merece que usted esté aquí diciendo cosas que no son ciertas, con números que usted no tiene, con imprecisiones que usted usó ayer, ¿sí? Y con un desprecio hacia nuestros médicos epidemiólogos que han hecho un excelente trabajo. Las cifras lo dicen. Si usted no cree esto, es porque usted no cree en Panamá. Así es.